Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia y me acompaña aquí a mi vera mi compañero, amigo, ya no sé cómo presentarte, porque estamos los fines de semana ten con ten. Somos socios de trinchera, tú en la tuya y yo en la mía. Luis Fernando Quintero. ¿Qué también, tal, Manuel? Un gusto. Nos acompaña también Fran Carrillo. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. ¿Qué tal la semana? Muy tranquila, ¿no? Pues sí, tranquila, con Sánchez siempre hay tranquilidad. Sí, siempre tranquilidad. Tranquilidad y limpieza. Tranquilidad y limpieza. buenas corrupciones. Y Noelia Núñez, diputada del PP en el Congreso. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues la verdad aquí siguiendo el minuto de imputado del Partido Socialista, porque esto, vamos, esto es una cosa... Esto ya es similar al fútbol. Yo, que soy muy activo en redes sociales, en X y tal, yo voy diciendo, venga, a ver, Francina Armengol, calienta que sales, que Totalmente. te toca. Puente, oye, ¿qué tal? Es que va uno tras otro. En fin... Esta semana ha sido una semana de palomitas, ¿verdad? De palomitas a dos manos, a dos carrillos, porque ha sido un escándalo tras otro escándalo. Bueno, aquí no tenemos palomitas, pero sí tenemos desayuno, tenemos... Pedazo de desayuno, hay los que famosos decir, Saulitos, gracias a Pastelería Saúl, con tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en O'Donnell, en la calle Orense, también con servicio a domicilio a través de la página web pasteleriasaúl.com o llamando al 91 331 01. Y querría aprovechar también, porque no solo tenemos nuestro desayuno, sino que además, tú esto lo conoces bien, Luis Fernando, Marqués de Riscal. Oh. Mira, son horas... La tengo ¡Ostras! aquí. Hombre, no, todavía no son horas, pero cuando llegue el vermú, que quedan 4 horas... Depende para quién. Depende de para quién. Para los que llegáis a la emisora los fines de semana tan tempranito, estas ya empiezan a ser horas de decir, bueno, mira, igual en lugar de un café, un vinito y un quesito, muy rico. Pero vamos, eso que tienes en la mano es oro puro, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos Marqués de Riscal, verdejo 100% Organic, que es uno de los máximos exponentes de los vinos blancos de Rueda, elaborado con uva de verdejo autóctona de esta región. Un vino pues espectacular, como todos los vinos de Marqués de Riscal, que es una de las mejores bodegas del mundo. Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal fue elegida mejor viñedo del mundo en los certámenes internacionales, el correspondiente al pasado año, un premio que reconoce pues la calidad. Aquí tenemos buen vino y esto es, oye, es marca España, pero por desgracia también tenemos marca de las chungas, ¿verdad? En caso de corrupción. Vaya semana, señores, informe de la UCO. El informe que durante semanas negaba al Partido Socialista. ¿Dónde está el informe? ¿Dónde está el informe? Pues ala, ahí tenéis el informe. ¿Cómo lo has visto, Noelia? Bueno, es que yo no me creo que el Partido Socialista no supiera que había un informe de la UCO. Oye, qué casualidad, llevamos un mes hablando del informe de la UCO y ellos negaban su existencia, ¿no? Han negado tantas cosas que ya pues no se los cree absolutamente nadie. Yo creo que lo tienen todo pactado, todo es un paripé, un show, desde la puesta en escena de Pedro Sánchez, haciéndose el compungido, muy decepcionado por haber confiado en Santos Cerdán. Me recordó mucho, hace año y medio aproximadamente, con Ábalos, muy compungido, con menos maquillaje, eso sí, bastante menos maquillaje que Sánchez, pero también muy compungido y decepcionado porque su asesor de confianza, Koldo García, había sido detenido. No sabía nada. Nada. ¡Qué no decepción! Todo se había hecho bien, decía José Luis Ábalos. Pues la puesta en escena me recordó mucho a la de Ábalos, y es que Sánchez, estoy convencida de que sabía absolutamente todo, porque lo llevamos sabiendo un año. Desde hace más de un año venimos con la matraca de Santos Cerdán, de que había hablado con Koldo cuando ya estaba siendo investigado. Los 15.000 euros, ¿recordáis los 15.000 euros que se lo cantábamos en el Congreso de los Diputados? Se lo dio en un sobre Koldo García, en compañía de Aldama, en la cafetería que está enfrente del Congreso. Eso es, y ya había rumores de que efectivamente habían amañado licitaciones públicas para cobrar comisiones. Y pese a esos rumores, en diciembre del 2024, Sánchez revalida a Santos Cerdán como secretario de organización del Partido Socialista. Con todos esos rumores y con todo eso que se venía hablando durante ese año sobre Santos Cerdán, lo revalida. Y es que yo estoy convencida que Sánchez por lo menos sabía absolutamente todo. No sé si participó, pero por lo menos lo sabía todo. Y queda acreditado también en el informe de la UCO. Y hombre, es un poco extraño, ¿no?, pretender hacer
como víctima, ¿no? El compungido, el desolado, el demacrado, yo no sabía nada, pretender venderse como víctima, cuando tú tienes a los del clan del Peugeot, a Ábalos, a Koldo y a Santos Cerdán, todos metidos en una trama, y luego, qué casualidad también, a tu hermano, a tu mujer, a tu fiscal general, todo el mundo alrededor de Sánchez, todo el mundo, oye, qué mala suerte tiene Sánchez rodeándose de personas, ¿no? Y el impoluto, venga, hombre, no se lo cree absolutamente ¿Cuál nadie. es el denominador común del caso Hermano, del caso Begoña, del caso Fiscal General del Estado, del caso Ábalos, del caso Koldo, del caso Cerdán? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el nexo, el denominador común de todos estos escándalos que rodean al Partido Socialista. Pero es que atención, es que el informe de la UCO es brutal, porque el informe de la UCO, que son 490 páginas, desgrana punto por punto cómo actúa una presunta mafia que estaba orquestada y que estaba ejecutando actividades presuntamente ilícitas en la cúpula del Partido Socialista, con el secretario de organización, Santos Cerdán, al frente. La Guardia Civil habla de organización criminal, una red de corrupción que operó al menos desde el año 2015. Estamos hablando de 11 años, que se extendió desde Navarra, donde actuaba Cerdán, al resto de España, una vez que Sánchez nombró a Ábalos ministro de Transportes, y donde las funciones estaban perfectamente distribuidas. Cerdán se encargaba de gestionar el cobro de las comisiones ilegales. Ábalos era quien ejercía su influencia en la administración pública, en los cargos del Partido Socialista, porque Ábalos no solo era ministro de Transportes, es que era secretario de organización del partido, es decir, el capo, el jefe, junto con su otro jefe, que es el señor Sánchez. Y luego está Koldo, que ejercía un poco de recadero y recaudador del dinero para la trama. Fran. Y que ahí te lo dejo. Y que lo tiene todo grabado. Y que lo tiene todo grabado. Porque tonto no ha sido Koldo. Yo creo que a la gente hay que regalarle para estos días, primero tu libro, Socialismo en la ruina de España, y luego como anexo el informe de la UCO, como ejemplificación de lo que es tu libro. Yo creo que esta semana ha habido tres personajes, ¿no? O tres personas, dos personajes y una persona que han sido célebres en el panorama nacional. Uno, Sánchez, por todo lo que ha hecho, todo lo que ha supuesto el teatro y el circo que viene representando los últimos 7 años. Otro, su segunda mano derecha, que es Santos Cerdán, porque la primera ya está imputada, la segunda ahora se niega a entregar el acta de diputado porque le gusta el privilegio del aforamiento y vaya a ser que lo puedan detener y quitar el pasaporte, etcétera, etcétera. Y en la tercera persona es Albert Rivera, porque ahora recordamos el célebre discurso, yo estaba ese día en el escaño del Congreso de 2019 cuando habló de la banda de Sánchez. Y hoy me están escribiendo muchísimas personas a las que yo ese día le escribí un mensaje diciendo: recuerda este discurso porque está retratando la España de los próximos años. Y hoy me han reenviado, entre antes de ayer y hoy, ese mensaje precisamente porque retrataba la banda de Sánchez, que no realmente solo se refería a la banda de socios parlamentarios que le mantienen ahí y que es la purria antidemocrática más grande que hemos tenido, sino a la banda personal que le ha rodeado en esos años precedentes que le hicieron presidente también. Bien. ¿Qué hemos visto? Pues el retrato de lo que es unos presuntos delincuentes en el poder. Es decir, gente que ha considerado que podía hacer lo que quisiera, que podía robar, que podía saquear, que podía utilizar las instituciones, que podía degradarlas, porque en esa podredumbre moral en el que el socialismo se instala y en el que tiene a muchos cómplices comprados, porque esto no lo pueden hacer solos si no tienen el apoyo de los medios de comunicación, de ciertos medios de comunicación, el apoyo de parte de colectivos y organizaciones, el apoyo de parte de la élite empresarial que ha callado y ha silenciado todo esto, y también de la ciudadanía, si no sería imposible hacerlo esto solo, pues consideraban que esto nunca iba a llegar. Y cuando ha llegado, cuando ese puñado de periodistas independientes, ese puñado de jueces independientes, ese puñado de policías y guardias civiles libres que no se dejan amedrentar, han dicho hasta aquí y ahora vamos a ir con todo, ahora es cuando se hacen las víctimas. Y lo que vimos el otro día fue la interpretación de diferentes papeles por parte de un personaje. El papel primero de víctima, con Sánchez, como decía Noelia, compungido, maquillado, cuasi lloroso, lo del maquillaje. Es de Oscar. No, es que he visto puertas menos pintadas que este señor. O sea,
el discurso mal preparado en fondo y forma, la escenificación mal preparada en fondo y forma, pero es que la propia representación de lo que quería hacer también estaba mal preparada. Cosa extraña en Sánchez, porque esas cosas las suele preparar. Pero esa forma de insultar a la ciudadanía de... No, yo es que desconocía, me siento decepcionado, me siento defraudado. ¿Cómo que desconocías? Pero vamos a ver. Pero si han sido con los que te subiste, me alegra que se extienda el término a la banda del Peugeot, te subiste en un coche a los 3 señores que son los protagonistas de toda esta corrupción. Claro que lo sabías. Y si no lo sabías, eres un inútil y un incompetente absolutamente insuperable. Con lo cual, deberías dimitir solamente por decencia. Fíjate, en línea con lo que comentaba Noelia, si lo sabía, y hay indicios que más que claros de que advierten de que efectivamente lo sabía, de hecho, el propio informe de la UCO recoge, en una de esas múltiples variables y claves, recoge que Ábalos pudo ser expulsado del gobierno porque Sánchez se enteró de que estaba cobrando comisiones por su parte, comisiones irregulares, a espaldas del partido. Pero cuidado, a espaldas del partido es literal a espaldas del partido. ¿Cómo que a espaldas del partido? Es decir, que si lo sabe el partido está bien, pero si no lo sabe está mal. No lo echan por mangar, o sea, lo echan por mangar sin informar, ¿no? Sin que lo sepa la cúpula. En otro mensaje, cuando Santos Cerdán pide entrar en Indra, que Sánchez le responde, hombre, no, es una empresa cotizada, ¿no? Igual no es el sitio idóneo. Dice, ya entraré yo. Pues se fastidian porque iba a donar el 80% del sueldo al partido. Ostras, es que es alucinante. Y luego dicen, ha salido tanto Pachi López como Óscar López diciendo que, bueno, que eso es una cuota voluntaria. El impuesto revolucionario. El impuesto revolucionario. Pero atención, porque si Sánchez lo sabía, significa que es cómplice. Porque si tú sabes que alguien en tu organización está robando, pues lógicamente lo que tienes que hacer es no solo expulsarlo, sino denunciarlo ante la justicia. Responsable invigilando, claro. Eres cómplice. Pero si no lo sabes, hombre, si me dices, mira, yo soy presidente del gobierno y resulta que un asesorillo de medio pelo, que lo tengo en Moncloa, pero que no sé ni cómo se llama, resulta que ha robado, hombre, pues escapa a mi control. Estamos hablando del número 2, de tu mano derecha. Y de otro número 2. Y de otro número 2. Y estamos hablando de Koldo, que tenía también relación directa con Pedro Sánchez. Fijaos, la UCO documenta 5 años de adjudicaciones amañadas del año 2019 al 2023. Se pusieron rápido, ¿eh? Desde el mismo momento en el que llegaron al poder, empezaron a aplicar y en Navarra. La maquinaria. En Navarra con Chivite, la que tanto lloraba. Sí. Y señala el informe de la UCO a Cerdán como la clave de toda la trama porque es el que gestionaba los cobros. Los proyectos implicados abarcan obras públicas en Murcia, en Sevilla, en Logroño, en La Rioja, en Cataluña, es decir, por toda España. Estamos hablando de obras amañadas cuyo importe oscila entre los 500 y los 700 millones de euros y por los cuales se habrían cobrado comisiones millonarias. Estamos hablando, y esto, Noelia, qué bien, cómo me gusta estos vídeos que está haciendo el Partido Popular en redes sociales, donde hace como un pequeño resumen del escándalo de corrupción de la semana. Estamos hablando de la banda del Peugeot. Esta historia comienza en 2017, cuando 4 amigos se recorrieron España en un Peugeot para ganar las primarias del PSOE. Y lo consiguieron. E incluso llegaron al gobierno. Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. 7 años después, tenemos a Santos Cerdán implicado en un supuesto cobro de comisiones por adjudicaciones amañadas. A Koldo se le investiga por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. A Ábalos se le imputan 4 delitos: pisos de lujo, mujeres enchufadas y fiestas en paradores. Y a Pedro, que según él no se enteraba de nada de lo que pasaba a su alrededor. La banda del Peugeot. Próximamente en tus tribunales. La banda del Peugeot, que lo conformaban 4, pues de esos 4, 3 ya están fuera y están implicados por casos de corrupción. Y falta uno, el número 1. Fijaos que el informe de la UCO recoge, y esto es lo más relevante, porque todo este tipo de explicación detallada de cómo funcionaba la trama, esta organización criminal que dice la UCO en la cúpula del PSOE,
Todo se sustenta en grabaciones, en indicios documentados, y esto es lo relevante, porque Koldo grababa a todo Kiski. Lo grababan todo, y las grabaciones, o casualidad, las tenía en su casa esperando a que llegara al registro de la UCO y se las encontrara. Fijaos que entre esas conversaciones, pues se habla, hay un audio, por ejemplo, de Cerdán, Ábalos y Koldo repartiéndose 570.000 euros, hablando de que esas son mis cuentas, no sé si son las tuyas. También, literal, 550.000 euros y de ahí descontamos. Otro literal, se lo da en mano para que pueda gastar. También se habla de un constructor beneficiado por Ábalos que pagaba 1.100 euros mensuales a Koldo. También Koldo diciéndole a Ábalos, oye, José, que te has gastado 470.000 euros en 2 años. No me jodas. Esto es lo que recogían los audios, entre otras muchas perlas. Bueno, son audios pues muy... Y son, digamos, estos los fuegos artificiales más brillantes y espectaculares de lo que ya se conoce de esos 500 folios de la UCO. Pero mucho ojo a algunas partes de la letra pequeña que está publicando, por ejemplo, nuestro medio Libertad Digital. Carlos Cuesta hoy da una pista espectacular en la portada de Libertad Digital. Óscar López, que por 2021, que es cuando se reseña esta información, era el jefe de gabinete del presidente del gobierno. Y por lo que viene en los papeles de la UCO, en aquellos momentos, cuando ya se sabía, desde 2021 a 2023, cuando ya se sabía que Koldo García estaba siendo investigado, no solo Santos Cerdán continuó amañando contratos con él a unas sabiendas de que estaba siendo investigado, sino que se coloca sobre Óscar López y Antonio Hernando, otro de los hombres de confianza de Sánchez, la negociación con Sánchez para ver qué hacían con Koldo porque ya le habían pillado. Esto viene reflejado en los papeles de la UCO, con lo cual es falso, de toda falsedad, que el señor Sánchez no tuviera ni idea. Esto es muy, muy feo. La gente que me rodea me ha fallado, yo he confiado en Santos. Se refiere también a su mujer, a su hermano, claro, es que al final le falla a todo el mundo. Le falla a todo el mundo, ese señor es increíble. ¿Qué tienen en común la mujer de Sánchez, el hermano de Sánchez, el fiscal general de Sánchez, el número 2 de Sánchez, el otro número 2 de Sánchez, el jefe de gabinete de Sánchez? ¿Qué es lo que tienen en común todos estos? Igual es la señora Ayuso. Igual es la señora Ayuso. No, que ya lo mencionó en su discurso. O sea, hay un momento, yo decía de los papeles que interpretaba. Hay una parte primera de lloroso compungido, pero la segunda es un poco de Scarface, ¿no? Ya atacar ya a la oposición, que ahí no pintaba nada, empieza a sacar cosas de hace 10 años y, como no, mete de soslayo a la presidenta de la Comunidad de Madrid porque lo tiene que meter en su discurso, si no, no está contento. Decías tú, ¿cuál es el denominador común? ¿Es Sánchez? No, es el PSOE. Es que parece que este no es el modus operandi de un partido que lleva no sé cuántos años robando, trincando, saqueando las arcas públicas, protagonizando episodios de golpes de Estado, asesinatos teledirigidos, terrorismo de Estado. Amañando las primarias del 14 y del 16. Llevan 11 años robando, pero que es el modus operandi de un partido. O sea, que no es un partido de Estado. Es un partido que llega al Estado, se aprovecha del Estado, saquea al Estado y se presenta como un partido de Estado cuando no lo es. Solamente hay que conocer la historia del Partido Socialista y del socialismo para saberlo. Segundo, ¿cómo se presenta Sánchez en 2018 en la conocida moción de censura? Con una frase diciendo: la corrupción disuelve la confianza de la ciudadanía en la política. Pero ya estaba pergeñando todo lo que iba a venir después. Claro, es como yo me presento con la excusa de que hay que limpiar España de corrupción, o de una parte de la corrupción, porque la otra ya llego yo para imponerla. Y a partir de ahí, como yo digo, si os dais cuenta, los 2 primeros años había un clima como casi de tranquilidad y no pasaba nada. ¿Qué hizo Sánchez en esos 2 primeros años? Yo lo repito de vez en cuando para que la gente no se olvide. Se dedicó a comprar a la mitad del país, para que cuando saliera todo esto tuviera un escudo protector. Comprar a los medios, comprar a la ciudadanía, comprar a las instituciones, comprar a los empresarios, comprar a muchísima gente, con dinero público, por supuesto. Y cuando ya ha salido todo esto, que hemos escuchado esta semana, que no se van a ir de rositas, a muchos que han defendido que todo esto era mentira, que no existe, que es una esa de la oposición, y algunos ya se están bajando del barco. Y yo les digo a todos los que se están bajando del barco esta semana, incluyendo comisarios mediáticos, ahora no os bajéis, ahora os quedáis donde estáis. Bueno, fijaos, estamos hablando de Santos Cerdán. Pero ¿quién era Santos Cerdán? Es que Santos Cerdán no solo era el secretario de organización del partido, es que era el amigo íntimo de Pedro.
Para Pedro Sánchez, ¿quién es Santos Cerdán? Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, muy eficaz, como los resultados acreditan, ¿no? Fue de las personas que más le ayudó cuando pasó lo que pasó, en aquella época que usted tuvo que abandonar el Partido Socialista en el momento que lo hizo. Sí, es una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi confianza y es uno de mis más estrechos colaboradores. Bueno, pues este Santos Cerdán no es un cualquiera, era el amigo íntimo, el que acompañaba a Pedro Sánchez en ese Peugeot que, gracias a esa ruta por las sedes socialistas de medio país, junto con Ábalos y Koldo, recuperaron la Secretaría General del partido después de que le echaran a patadas. Y le echaron a patadas, ¿por qué? Por intentar hacer un pucherazo dentro del Comité Federal. Bueno, escándalos de corrupción, informe de la UCO que apunta a Santos Cerdán. ¿Cuál ha sido la reacción de Santos Cerdán? Santos Cerdán decía que no, que el Partido Socialista es un partido limpio. El Partido Socialista y esta dirección, como digo, siempre hemos tenido una cosa bien clara, que la corrupción no la aceptamos. Vinimos a este gobierno de España quitando un gobierno corrupto. El gobierno del Partido Socialista y el Partido Socialista es un partido limpio. Bueno, dice Santos Cerdán, es un partido limpio. Y a continuación, los audios de la UCO, oye, que 60.000 para mí, 60.000 para ti, que ¿cuánto nos debe esta empresa? 550.000, Noelia. Es que recordemos que Santos, ¿cómo hemos empezado esta semana? Recordemos, Santos Cerdán negando que haya cobrado comisiones, cuando ya parece que va a salir el informe de la UCO, después de que además la Guardia Civil registrará la casa de Ábalos, que es que en una semana parece que ha pasado un mes, la Guardia Civil registra la casa de Ábalos. Hay un auto del Tribunal Supremo donde efectivamente se señala ya directamente a Santos Cerdán y ya en un papel oficial se habla del informe de la UCO, y Santos Cerdán en los pasillos del Congreso dice que no, que es todo mentira y que para defender su honor que iba a dar una rueda de prensa para explicar todo, absolutamente todo. Aún la estamos esperando. Todavía le está entrenando Ábalos. Todavía estamos esperando esa rueda de prensa. Pero es que luego la respuesta de Santos Cerdán es, en esos audios, no me reconozco. Le falta decir que son generados por inteligencia artificial o que es alguien suplantando su voz, pero que él no es. Venga, hombre, es que, de verdad, esto está todo pactado. Es que yo cada vez tengo más claro que está todo pactado. Hoy Santos Cerdán sigue siendo diputado. Y puede ser porque Santos Cerdán esté aprovechando que sigue siendo aforado y no se le puede detener o no se le puede registrar el domicilio para quizá obstruir un poquito a la justicia y borrar algún tipo de prueba. O quizá lo tiene apalabrado con el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque el comunicado de Santos Cerdán por la tarde dice que él dimite de sus cargos como secretario de organización y que entrega el acta. ¿Y qué es la imagen que se está intentando trasladar ahora después de la comparecencia de Sánchez? Pues que Sánchez ha sido engañado, que le han mentido. Bien, pues la mentira también puede ser, para seguir ahondando en el personaje mentiroso de Santos Cerdán que engañó al pobre presidente del gobierno, al pobre Pedro Sánchez, es que finalmente Santos Cerdán no entregue el acta y se vaya al grupo mixto, como Ábalos. Pero claro, ahí van a seguir. Estoy convencida de que no va a entregar el acta y que ahí van a seguir. Ojalá me equivoque. Pero siguen siendo, primero, afiliados del Partido Socialista los dos. Hoy Ábalos sigue siendo militante del Partido Socialista. No lo han expulsado. No lo han expulsado. Está suspendido, pero expulsado no. Y hoy Santos Cerdán sigue siendo militante del Partido Socialista y diputado del Grupo Socialista, porque no le han expulsado todavía del Grupo Socialista en el Congreso. Fijaos, vamos ahora al tema de las respuestas, porque hemos analizado el informe de la UCO, algunas de las claves, toda la bomba nuclear que ha estallado en Ferraz, pero vamos con las reacciones, empezando por Santos Cerdán. Como bien explica Noelia, la reacción fue inmediata, porque claro, el informe de la UCO, esto es algo maravilloso. Pedro Sánchez estaba profundamente cabreado porque no obtuvo el informe de la UCO antes que nadie. Yo es que no me lo creo. Y por sorpresa decía que bueno, que no, que había descubierto esos indicios al mismo tiempo que el resto de España. La cuestión es que Santos Cerdán dimite, o lo dimiten. Lo dimiten como secretario de organización del Partido Socialista. También Pedro Sánchez dice que le exige que entregue su acta de diputado. Santos Cerdán, en ese comunicado, también dice que renuncia al acta de diputado. No ha entregado el acta de diputado. No lo ha entregado. Y esto es muy importante porque
Si Santos Cerdán se mantiene como aforado, mantiene su acta de diputado, eso significa que la UCO, siempre con orden judicial, no puede registrar su casa, no lo puede detener y no se le puede retirar el pasaporte, con lo cual está ahora mismo con tiempo suficiente para limpiar todo lo que tenga que limpiar. Este es el punto 1, pero el punto 2 que todavía me parece más grave. Lo conocimos ayer. Atención, fundamental. ¿Quién va a defender a Santos Cerdán? El abogado del PSOE, el abogado estrella del Partido Socialista. Es decir, que Pedro Sánchez sale compungido y dice: me ha decepcionado muchísimo Santos Cerdán. Le he exigido que renuncie a todos sus cargos, cesado, y que entregue su acta de diputado. Ni entrega el acta de diputado y encima, ¿a quién contrata en representación como representante legal, como abogado? Al abogado estrella del Partido Socialista, Fran. ¿Te refieres a García Ortiz, el fiscal general del Estado? Ese es otro, ese es otro abogado. Como hablas del abogado del PSOE, digo, igual ese es García Ortiz. Vamos a analizar un poco la comparecencia de Sánchez. Primero, porque hubo muchas informaciones que decían, oye, que igual convoca elecciones y tal. Digo, a ver, la hace en Ferraz, no en Moncloa, con lo cual descartada. Porque no fue en calidad de presidente del gobierno, aunque fue protocolariamente vestido como presidente del gobierno. Allí fue en calidad de jefe del PSOE y líder del PSOE. Y los mensajes que lanzó fueron en clave interna, porque el perdón a la ciudadanía, que no es creíble, y sabemos que no lo siente ni de corazón, porque está implicado en todo eso, fue en clave interna. Aquí vengo como jefe del PSOE y como líder del Partido Socialista. Y todo lo que estaba diciendo es porque teme mucho más lo que pueda venir internamente de posible rebelión o de posible hartazgo antes que cualquier cosa que pueda pasar fuera. Y por eso se plantó allí. Y por eso lo que dijo y todo lo que anunció fueron medidas en clave interna. Que si auditoría para conocer las cuentas, que si reestructuración de la comisión ejecutiva, todo fueron medidas en clave interna para decir, oiga, que yo sigo mandando aquí, por si alguno se ha despistado y no lo sabe, a pesar de que alguno me ha decepcionado. Y luego, en esa concepción autócrata que tiene del poder, en el que confunde partido con gobierno, gobierno con Estado, Estado con su persona, pone debajo de su comparecencia una cosa que pone España responde. Es decir, España responde, respondo yo, que soy España, ¿no? Como hacen los nacionalistas, yo es que soy el Estado, con lo cual vengo aquí a responder. Y todo lo demás fue un paripe. Pero a partir de aquí hemos hablado de los aforamientos. Claro, decías, no le pueden detener, no le pueden registrar, no le pueden retirar el pasaporte, no le pueden congelar sus cuentas, puede destruir pruebas, puede huir del país. Eso es lo que pasa cuando hay un privilegio que se llama aforamiento. Cuando en Ciudadanos quisimos eliminar los aforamientos y nos quedamos en minoría, era para evitar situaciones como esta, porque eso es un privilegio jurídico que tienen ciertas personas que habría que retirarlas, porque si no, pasa lo que pasa. Y de igual forma que Ábalos, que sigue siendo militante del PSOE, se fue al grupo mixto pactado para decir, parece que te retiramos, pero ahí sigues, este señor va a correr el mismo camino, porque si le apartan, si lo mandan al ostracismo, si lo mandan al exilio, si le retiran todo, puede cantar y cuando cante es cuando el número 1 cae. Huele a pacto, a leguas. Hubo un primer pacto con Ábalos, Sánchez, Ábalos pactaron. Ábalos, ahí está, en el grupo mixto, aforado, de momento enseña la patita de vez en cuando, pero se mantiene callado. Luego tenemos a Santos Cerdán, no es expulsado del partido, no se le abre expediente, vale, sí, deja la Secretaría de Organización, dice que va a entregar el acta, pero no la entrega, y ahí se mantiene. Y luego, en el otro lado, por lo tanto, tenemos un primer bloque, Sánchez, Ábalos, Cerdán, y luego, en el otro lado, tenemos a Víctor de Aldama, que ese sí está colaborando con la justicia, que por cierto se está cumpliendo todo lo que avanza, y Koldo, que juega en terreno de nadie, porque Koldo va como por libre. Es que Koldo grababa porque se sabía el más débil. De toda la trama, él se sabía que era el más débil, porque él era simplemente pues el hombre para todo, ¿no? Aquel portero de prostíbulo, el recadero, que acabó siendo la mano derecha y una pieza fundamental de la trama. Pero él sabía que de este elenco, él era el eslabón frágil y el que posiblemente, cuando se supiera todo, iba a pagar el pato. Entonces, ¿qué hizo Koldo para protegerse? Grabar las conversaciones, grabar lo absolutamente grabó todo. O casi todo. No es que lo entregue él a la UCO, es que no le dio tiempo
a eliminarlo, a protegerlo. Claro, le incautaron 23 móviles, no sé cuántos discos duros, le incautaron muchísima información y yo estoy convencida que esto no ha hecho más que empezar, porque si ahí tiene horas y horas y horas de conversaciones, veremos a ver qué más sigue saliendo y veremos a ver si hay otros informes que apuntan a otros miembros del Partido Socialista con responsabilidades actuales en el Partido Socialista y en instituciones y veremos a ver qué pasa. A mí me da la sensación de que Santos Cerdán ha estado tanto tiempo negando esto porque realmente no tenía conocimiento de que había sido grabado por Koldo. Y el propio Víctor de Aldama admite que le sorprendió mucho que Koldo grabara a sus amigos y jefes, tanto a Ábalos sobre como a todo Santos a Cerdán. Ábalos, porque decía, Ábalos era su héroe y eso es lo que más me ha llamado la atención, que intente pillar a Ábalos. Y eso lo que indica, y yo creo que lo habéis comentado muy bien, es que sabiéndose el eslabón más débil y probablemente no habiendo pactado un retiro después de que pase la tormenta, bueno, que parece que es lo que hayan pactado con Santos Cerdán y con Ábalos, ha dicho que yo me voy a comer el marrón solito. Si yo entro, si yo caigo, caéis vosotros. Esto es claro. muy típico de las películas de la mafia, pero es que la realidad supera siempre la ficción. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar del número 1, de ese teatro que montó, como bien comenta Fran, en Ferraz, con maquillaje incluido, compungido, muy triste de que le habían traicionado sus amigos. El número 1. Por cierto, aprovecho para recordar, el número 1, que ya es un éxito de ventas, Carlos Cuesta, director adjunto de este grupo, que hoy, precisamente, firma, por segundo día que va a la Feria del Libro de Madrid, a firmar su último libro, el número 1. Esta tarde, de 8 a 9 en la caseta de La Esfera, número 284. A todos aquellos que quieran coger el libro de Carlos para que se lo firme, esta tarde tienen la oportunidad en el Retiro. El número 1, el number 1, el puto amo y señor de las Españas, el capo. El jefe de Lampa. Bueno, señores, ya estamos de vuelta en tiempo de tertulia. Por cierto, a todos aquellos que les guste la música que suena en el programa, tenéis la playlist de La Trinchera disponible en Spotify, que bueno, pues está arrasando. Hay que admitirlo que, oye, nuestra audiencia tiene muy buen gusto musical y parece que le gusta la música que ponemos en el programa. Señores, vaya espectáculo. Ahí sí que estuve. Yo llevo toda la semana con palomitas, toda la semana, pero es que lo de la intervención de Pedro Sánchez diciendo, rueda de prensa de Pedro Sánchez, 4 minutos contados, interviene Pedro Sánchez, ¿qué dirán? Ya empiezan los comentarios en redes sociales, en la prensa, se hablaba de, adelanto electoral no, seguramente no, pero a lo mejor, pues tampoco, moción de censura, eso está descartado. El tema de la cuestión de confianza, se barajaba una cuestión de confianza para conseguir el respaldo de sus socios, de esta forma mantenerse. ¿Qué dirá? ¿Qué anunciará? Pues lo que anunció fue, pido perdón. Pedir perdón a la ciudadanía. Perdón y naturalmente y especialmente a los militantes y a los simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español. Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Es cierto que durante semanas y meses, y ustedes además se han hecho eco en los medios de comunicación sobre ello, circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero lo cierto es que no existía ningún indicio en la participación de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo. Pido perdón, pero ¿por qué pide perdón? Pide perdón porque ha confiado en la persona inadecuada. Se ha sentido muy decepcionado con Santos Cerdán. La verdad es que este hombre tiene un ojo espectacular para escoger a su mano derecha en el partido y también en el gobierno, porque va de 2 de 2. Ábalos primero y ahora Santos Cerdán. Y pide perdón también porque él pide perdón por haber confiado en la política limpia. Es decir, se está victimizando. Eso es. Esta es la clave del asunto. Él se victimiza, pide perdón, pero porque es víctima también de sus compañeros, de sus amigos, de su mano derecha. Y atención, ¿sabéis cómo reaccionaba Pedro Sánchez en el año 2014 ante los casos de corrupción que entonces afectaban al Partido Popular? Esto es lo que decía sobre
la petición de perdón por parte de los políticos. Señor Rajoy, señor presidente, usted está asediado por la corrupción. Usted pidió perdón. Usted pidió perdón por los nombramientos que había hecho en el pasado. Todos son nombramientos suyos, como máximo responsable del Partido Popular, señor Rajoy. Lo suyo no es el caso de una única y exclusiva manzana podrida, señor Rajoy. No lo es. Señor Rajoy, usted pidió disculpas, pero no se equivoque. Ni al Congreso ni al Senado se viene a pedir perdón, sino a dar explicaciones, a rendir cuentas y a asumir responsabilidades políticas. Y esta es la clave. Pedir perdón piden los niños. La gente adulta no pide perdón. Asume responsabilidades. ¿Dónde está la responsabilidad de Sánchez? No está. Él al Congreso y al Senado no va a dar explicaciones, la verdad. Él va a Ferraz a hacer una comparecencia, coge 3 preguntas, responde 3 preguntas, después de estar 40 días desaparecido y sin responder a la prensa con todas las informaciones saliendo, pero es verdad que él explicaciones al Senado lleva sin ir año y medio y al Congreso ya no va más. Ya no va más. Claro, es que se nos olvida esto. Veremos si hay un pleno extraordinario en julio para la comparecencia. Veremos. Se presenta como víctima él, cuando la víctima somos todos los españoles, pero discrepo con lo que decía Fran antes, ¿no? De por qué se iba a Ferraz y por qué interpelaba a los militantes. Yo no creo que tema una rebelión interna del partido. Él se ha encargado perfectamente, con Ábalos y con Santos Cerdán, precisamente. Con la banda. Con la banda, de controlar absolutamente todas las estructuras territoriales. Como mucho ha salido un alcalde, el de Mérida, bueno, a decir que él convocaría elecciones, respalda al secretario general, pero hombre, igual debería hacer un poquito más, ¿no? Un congreso extraordinario, algo un poquito más, pero tampoco ha dicho gran cosa, ¿no? Él controla perfectamente la estructura territorial, tiene a todo su Consejo de Ministros desplegado en los territorios controlando el partido, ¿no? Él se va a Ferraz y él lo ciñe a un tema de partido porque no quiere que se le mezcle con el gobierno. Como si esto, bueno, pues esto hubiera sido un temilla interno, que nada tiene que ver, ¿no? Como si esto no fuera unas licitaciones que se produjeron en su gobierno, esta es la clave, en su Ministerio de Transporte y sus licitaciones públicas. Como si esto no fuera dinero de todos, absolutamente. Es un escándalo de corrupción del gobierno de Sánchez, no del PSOE. Exacto, y él lo quiere circunscribir a, bueno, es un temilla del partido que me han salido un poquito mal los 2 secretarios de organización y un señor que era portero de prostíbulo, ¿no? Como si no afectara al gobierno. Por eso se va a Ferraz y por eso interpela a los militantes. No por temor a una rebelión interna, si se ha encargado, pero si llegó, pero si es que le han robado las primarias a sus propios militantes, que queda claro en el informe de la UCO, vamos a ver. que metieron las papeletas. Ya intentaron dar el pucherazo con las urnas detrás de las cortinas, cambiando también las papeletas ahí. Sí sabemos que él ha intentado siempre controlar el partido y ahora lo ha conseguido. Controla el Partido Socialista y controla las estructuras territoriales. Lo que quiere es hacer, controla hasta que deja de controlarlo. Separar gobierno y PSOE. Exacto, quiere separar absolutamente. Por eso se va a Ferraz después de 7 años sin hacer una rueda de prensa, una sola rueda de prensa desde Ferraz, porque lo quiere circunscribir a esto es un temilla de partido, pero que no tiene nada que ver con el gobierno. El gobierno es limpio, no, perdona. En los contratos amañados son del Ministerio de Transporte del gobierno del presidente Sánchez. Sí, pero si no todo eso correcto, tú controlas un partido hasta que dejas de controlarlo. Y tú sabes que externamente Sánchez no teme ni una moción de censura, porque no creo que la vayáis a presentar desde el Partido Popular, ni tampoco una rebelión de sus socios, porque ya han comunicado todos que van a seguir apoyando al presidente. Algunos lo han hasta verbalizado el mismo día. Sí, sí. Con lo cual, como por fuera no teme ningún tipo de actuación, ¿dónde la puede temer? Internamente. A nivel interno. Entonces, por mucho que tenga controlado, tú tienes control de una organización hasta que dejas de controlarla. Y cuando empieza a haber ya algunas manifestaciones, ahí puede haber algo. Entonces, y los que estáis en política, estamos en política, lo sabemos, que tú controlas hasta que dejas de controlarlo. Y llega un momento en el que tú puedes defender o alzar a un líder, pero al final cada uno protege sus intereses y en momentos de debilidad sabemos dónde está cada uno. Vamos a ver, Sánchez lleva confundiendo gobierno y partido 7 años y la ciudadanía eso lo percibe, porque sabe perfectamente dónde está cada uno. De hecho, cada 2 por 3 repite lo mismo respecto a lo que es el gobierno, lo que es el partido y en esa confusión que es característica en él. Lo que hizo fue precisamente hacer ver que él era el dueño de ambas cosas.
Entonces, es imposible decir, yo voy a desligarme y tal, porque por un lado está Pedro, presidente del gobierno, y por otro lado Sánchez, líder del PSOE. Es lo mismo. Es lo mismo. Por eso se fue a comunicarlo. A partir de aquí lo que hay que hacer es ver un poco qué hay detrás de todo esto. Es decir, qué es lo que ha intentado tapar, qué es lo que no nos está contando, por qué ha hecho eso. Porque Sánchez, que vive en un plató de Netflix, yo no sé si es por la influencia de su ex jefe de gabinete tan adicto a las series de ficción, pero este señor parece que ha salido de un capítulo de House of Cards, porque Moncloa House of Cards, pero cutre. porque de manera cutre, pero cutre. ¿por qué? Torrentiano. Porque si uno ha visto esos personajes, es que actúa igual a la hora de escenificar, de representar el terror, el miedo, la victimización. Y en esa cueva de Ali Ferraz, como yo llamo a la sede del PSOE, la cueva de Ali Ferraz, el jefe de Lampa, ¿qué es lo primero que teme el jefe de toda mafia? O sea, si os acordáis la escena del Padrino 2 cuando Michael Corleone se va a Fredo y le dice, me destrozaste el corazón, no me destrozaste porque le había traicionado. ¿Qué es lo primero que temen? Que canten sus sicarios, que canten sus equipos, que canten. Entonces, lo que más teme Sánchez es que Ábalos, Cerdán, hablen. Y por eso van a estar protegidos, porque el día que hablen, Sánchez cae. Pero esta es la clave, porque dos apuntes. Me gustaría que me comentéis o que tratáramos el tema de la escenificación, porque salió maquillado para dar imagen de estar demacrado, de estar compungido, de estar triste, de estar decepcionado. Y todo es un cuento, es un paripé, es un teatro, es una farsa, es una mentira. Y la mentira, y esta es la clave del asunto, es que, antes lo comentaba Noelia, también lo comenta Fran, han pactado. Santos Cerdán y Pedro Sánchez han pactado. Claro que sí. Tú te callas, te quedas tranquilito. Ya veremos si entregas o no entregas el acta de diputado. Te pongo un poco verde los medios. A lo mejor te dejo ahí en el grupo mixto. No, os voy a echar la culpa de todo, pero no os preocupéis que no os va a faltar de nada. Exacto, esa es la clave, a seguir cobrando de todos los españoles. Y la clave está en la defensa del PSOE, que han puesto a Santos Cerdán como abogado, al abogado estrella del Partido Socialista. Pero más allá del pacto, vamos a ver. Pero olvidaos, lo que hace Pedro Sánchez en la sede del PSOE el jueves es darle el argumentario a sus votantes, a sus seguidores y a los medios de comunicación que a lo mejor empezaban a tener un problema en defender, porque yo me veo todas las mañanas a Silvia Enchorrondo y mi pregunta el viernes es ¿y qué va a decir ahora Silvia? Porque ya no sé de qué manera puede resolver esto. Bueno, pues les dio el argumentario, pues perdón, esto es muy feo, yo voy a atajar aquí. Y el gran problema es, ¿cuál? Que España no puede prescindir de un presidente como yo. El proyecto que tenemos, del que depende mucha gente, dijo literalmente, hay mucha gente que depende de esto. ¿Y es verdad? Tengo que seguir, claro, ¿por qué? Porque me he dedicado a darle paguitas a todo hijo de vecino. Entonces, a comprar medio país. Este proyecto sin mí no sale. Y os recuerdo a toda España que es o yo o la ultraderecha. Y ese fue el mensaje que cargó el jueves y le dijo a toda su gente, o me creéis o no. Y a partir de ese momento, si estuvisteis pendientes, como estuve yo, de todos sus satélites mediáticos, tuiteros y demás, los columnistas bien pensantes y voceros habituales del PSOE, muchos de ellos, el mismo jueves por la tarde, empezaron a recoger velas. Sí. Hombre, pues la verdad que es que Santos, fíjate qué malo es, pero León no puede poner en riesgo perdón. León Raber pedido perdón, esto es lo que estábamos esperando, y eso fue lo que hizo Sánchez. Y se vistió de demacrao para darle pena a esa gente, decir, mira, qué malo era Santos. Santos, con la información que tiene, Ábalos, con la información que tiene, Koldo, Chivite, que parece que puede ser la siguiente, y demás, todos estos, con la información que tienen encima de la mesa, con la información que tienen grabada en sus teléfonos móviles, podrían defenestrar a este tío. Podrían sacar la foto del señor Pedro Sánchez metiendo la mano en el bolsillo. Chivite no lloraba por pena. Lloraba por miedo. Porque muchas de esas adjudicaciones se gestaron en Navarra. Y lo sabe. Servinavar. Solo una cosa más. No se le ha dado suficiente importancia a la reacción de Sánchez al amaño de las elecciones. Si quitas importancia a que alguien haya metido 2 papeletas en una urna de un proceso supuestamente avalado por la gracia divina, que es las elecciones en primarias, porque a ti te votaron 17.000 personas más que al otro y que 2 votos, ¡buah, qué más da! Si tú estás quitando importancia a eso, le estás quitando importancia a la limpieza de un proceso. Es que en 2016...
las sospechas están ahí. Pues ya le pillaron con las urnas. Pero es que el problema va a más, porque si tú le quitas importancia a la posibilidad de un amaño de elecciones y sabemos que Leire era la que se encargaba del voto por correo, todo el mundo en España tiene la capacidad lícita de decir, ostras, si este amañaba elecciones en el 14 en su partido y en el 16 también, y ahora ha colocado a sus fontaneros en el voto por correo, ¿por qué no vamos a dudar de que a lo mejor han mete los 2 votos más ahí, 2 cartitas más? Hay 2 puntos aquí, porque se habla el informe de la UCO deja abierta la ventana, y esta va a ser el siguiente capítulo, lo abordaremos más en detalle mañana, sobre la financiación ilegal del partido. La financiación ilegal del Partido Socialista. Este es el siguiente capítulo. Punto 1. Punto 2. En cuanto al apaño de las primarias de Pedro Sánchez con Edu Madina, dice Sánchez, no, sí, bueno, 2 papeletas. Como si es una. ¿Pero qué estamos hablando? Tú metes una papeleta, eso es una votación nula. Es un fraude. Es un fraude. Y los afectados podrían recurrir esas primarias. Pero fijaos, Pedro Sánchez sale a la palestra compungido a pedir perdón. A pedir perdón. Simplemente, no, pido perdón, yo soy víctima también. Pero la clave es que descarta dimitir y, sobre todo, descarta convocar elecciones. Pido perdón por haber confiado en ellos. Pido perdón, pero yo no voy a dimitir. ¿Qué responsabilidad política asume usted por el hecho de que los 2 últimos secretarios de organización que ha tenido y ha nombrado, y que además, como ha reflejado, han sido su mano derecha durante mucho tiempo, por haberlos nombrado, qué responsabilidad política asume? En algún caso incluso les ha mantenido luego y les ha renovado en sus cargos. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir. Creo que hay 3 responsabilidades políticas. Las asumo todas. La primera de ellas es la responsabilidad de actuar cuando se conoce un hecho de esta gravedad. Lo estamos haciendo, lo he hecho. En segundo lugar, como presidente del Gobierno, cuando ha habido algún caso de supuesta corrupción como la que se está investigando, colaborar absolutamente con la justicia, no entorpecerla, como ocurría en el pasado. Y finalmente, trasladar a la ciudadanía esas disculpas, ese perdón, y trasladar también la certidumbre de que el Gobierno de España va a continuar avanzando en toda su agenda de transformación. Pido perdón y una cosa te voy a decir, que dimita tu padre, que dimita tu madre. No hay ninguna opción de que yo despegue el culo del sillón. Escucha, que dimita tu padre. Vale, pues esto, aquí hemos escuchado, por un lado, a Pedro Sánchez en esa rueda de prensa, a pregunta de Fernando Garea, decir que no va a dimitir, que hasta el 2027 elecciones, y por otro, de fondo, porque yo creo que venía perfectamente hilado, la última versión de Los Meconios, que ya se está convirtiendo en un grupo de moda, esta versión de pido perdón, pero aquí no dimite ni mi padre ni mi madre, aquí no dimite absolutamente nadie. Fran. Lo hilo con lo que acabas de decir. No podemos dejar que esto llegue a 2027. No, porque en esa estrategia de sucesión de escándalos continuos, el año que viene la gente ya está a otra cosa y se ha olvidado de esto. Y en 2027 ni te cuento, porque la memoria del votante es muy cortoplacista. No, esto hay que presionar. Y esto hay que seguir diciendo todos los días lo que son. Y esto, la oposición en primer lugar, y los medios, en segundo lugar, y la ciudadanía, en tercer lugar, debe estar todos los días retratando a quienes siguen apoyando y defendiendo esto. Esto es una organización criminal, dicho por la Guardia Civil. Esto es una banda mafiosa, como se ha comprobado. Estos son presuntos delincuentes al mando de un gobierno que está saqueando y esquilmando a los españoles. Y esto no puede dejar que pase 2 años, porque en 2 años ya estaremos hablando de otra cosa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, para recuperar la confianza de la ciudadanía, la alternativa al sanchismo que venga, el primer gobierno post-sanchista, porque esto algún día caerá, debería, si quiere que la ciudadanía recupere la confianza en la política, tomar 2 medidas que yo creo que serían muy transparentes y muy higiénicas desde el punto de vista democrático. La primera es una auditoría pública de las cuentas.
Y cuando digo una auditoría pública es que se sepa hasta el último euro que han robado estos presuntos delincuentes. Y quien haya metido la mano en la caja, que pase por el banquillo y que devuelva el dinero. Eso en primer lugar. Y en segundo, una reforma del sistema electoral y político para que suceda dos cosas. Una, elevar el umbral para que el nacionalismo que siga ahora mismo gobernando España porque chantajea al gobierno deje de tener la influencia que tiene, y en segundo lugar para que todo este tipo de felonías no vuelvan a suceder, porque en todo caso llegará otra alternativa con el discurso de la transparencia contra la corrupción que ya utilizó Sánchez y volveremos al bucle infinito. Si queremos de verdad recuperar eso, el que venga tiene que tomar medidas responsables y serias para que esto no vuelva a pasar. Y si no se reforma el sistema electoral, el sistema político y se hace una auditoría de las cuentas públicas, eso no va a pasar. Pues mira, permitidme que cerremos este bloque porque a mí la comparecencia de Sánchez de este jueves me recordó mucho a otra comparecencia que pasará a los anales de la historia de la política española. Rubiales. ¿Os acordáis de Rubiales? No estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado también en eso. ¿Pero creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente. ¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Bueno, pues Rubiales dimitió por un pico, por un piquito y el otro por un poquito. A Jenny Hermoso. Y Pedro Sánchez, ante el mayor escándalo de corrupción de la historia de este país, no dimite. Pero tranquilos, amigos, él no dimitirá. Haremos nosotros que dimita. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este tema, con las repercusiones políticas, con el procesamiento del fiscal general del Estado, que se va a sentar en el banquillo, y el paro de los jueces. Todavía tenemos mucha ropa sucia que limpiar. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Señores, respuesta de Santos Cerdán, hemos analizado también la respuesta de Sánchez. ¿Y qué pasa con los socios? Los socios de Pedro Sánchez, los que están soportando, apoyando al gobierno. Los sucios. Los sucios. No Más los que socios. socios, sucios. Los sucios, yo le llamo los sucios. Bueno, pues fijaos, ¿cuál ha sido la reacción? Hubo un rifirrafe maravilloso, Noelia, que tuviste con la vicepresidenta, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una de las lideresas de Sumar, donde le diste estopa. ¿Pero por qué? Porque claro, Yolanda Díaz era, bueno, pues una de las que combatían la corrupción antes de que llegara al poder. Y decía, por ejemplo, en el año 2018, cosas como esta. Este país no se merece tanta infamia, no se merece tener a un gobierno que sigue a día de hoy tomando decisiones, que sigue rigiendo las vidas de nuestra gente con un saqueo, ¿no? Y con una corrupción como nunca hemos vivido en la vida. Es decir, ya en un país normal el presidente del gobierno hubiera dimitido hace mucho tiempo. Pero es que pensemos además que falta toda una saga de sentencias, de un rosario, ¿no? de nuevos juicios y de nuevas actuaciones judiciales que van a colocar todavía peor. ¿Cómo cambia la película? Esto lo decía en 2018, en alusión a las corruptelas, la corrupción dentro del Partido Popular, pero ahora que está en el gobierno y que gobierna más con Pedro Sánchez, pelillos a la mar, ella no va a mover un dedo, sigue apoyando a Pedro. Hombre, porque es que ella es cómplice absoluta de todo lo que está haciendo el Partido Socialista. ¿Dónde están todos estos del 15M? ¿Os acordáis los del 15M? Pues ahora están, en vez de acampando en Sol, ahora están acampando en la moqueta del Ministerio de la casa de 400 metros cuadrados que le pagamos a Yolanda, durmiendo en el coche oficial entre viaje y viaje. Ahí están muy cómodos, ¿no? Y yo no entiendo cómo Yolanda Díaz justifica tanto la corrupción socialista, porque no es nada de lo que defiende ella. No es una corrupción horizontal, porque va del número 1, es absolutamente vertical, porque va del número 1 hasta las cloacas del Partido Socialista. Por eso no es horizontal. Tampoco es inclusiva. No es una corrupción inclusiva, como defiende Yolanda Díaz, porque el Partido Socialista se lo reparte y ella solo aplaude. Ella, sobre todo es masculina. Ella solo encubre. Y desde luego,
no es feminista. No, es masculina. Feminista no es, porque la corrupción del PSOE siempre acaba igual, siempre acaba con mujeres prostituidas por medio. Esta vez ya no es Jessica ni tal, todas las que tenía Ábalos en el ministerio, ahora han aparecido nuevas mujeres del 8M en escena. Ha aparecido Nicoleta, que era una mujer rumana que amiga de Koldo. La Sobri de Koldo. Ha aparecido Carlota, Ariadna, la colombiana, todas juntas también decía Koldo, ¿no? Para disfrute del señor Ábalos. Hombre, y Yolanda Díaz ante esto, ¿qué hace? Callar, como callaba con su portavoz Errejón. ¿Qué hacen todos estos? Bueno, Irene Montero por lo menos aquí... no, pero sobre esto no ha dicho nada. Sí, no, pero por lo menos ha hablado del caso PSOE. Bueno, oye, por lo menos acierta los relojes parados, aciertan porque 2 veces durante el día. Lo están leyendo mejor que nadie. Totalmente. Lo están leyendo mejor que lo de Podemos, diciendo, cuidado que por aquí, por la izquierda, podemos volver a recuperar terreno. Aquí siguen todos los de Sumar calladitos. ¿Para qué? Para que Sira Rego tenga la cuota de Izquierda Unida dentro del ministerio, para que Mónica García sea la ministra de Sanidad, le convoquen una huelga y no tengan que así volver a enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso, porque no lo soportaría. Urtasun y el otro que no me acuerdo ni cómo se llama, Bustinduy creo que era, pues ahí cobrando también, ¿no? Para eso están los de Sumar, para seguir teniendo una cartera tapando toda la corrupción del Partido Socialista y siendo los mayores cómplices de la trama. Porque no me resisto a decir que hemos terminado antes de la pausa hablando de Rubiales del PSOE, amigo de Pedro Sánchez. Efectivamente. Amigo personal de Pedro Sánchez, que fue quien lo ha mantenido durante tanto tiempo. Es que eso se nos olvida. Segundo, Yolanda Díaz eso lo decía en la época en la que defendía al dictador Hugo Chávez, que decía que en paz descanse, gracias por todas tus enseñanzas, Fidel Castro, etcétera, y lo siguen defendiendo a día de hoy. Y luego toda esta gente que ahora hablamos de... esto caerá, la corrupción, eso va a ser... Si tenemos a un tribunal constitucional que dijo que lo de los ERE era mentira, y que esas sentencias pues que había que revocarlas. Si el Partido Socialista no le retiró la militancia y el carné a 2 expresidentes en Andalucía condenados por corrupción en sentencia firme y que tuvo como consejera de Sanidad y de Hacienda en los periodos de corrupción más bochornosos de la historia de Andalucía a María Jesús Mentira, actual ministra de Hacienda? Es decir, que no les pasa factura porque creen que tienen todo el derecho del mundo a robar, a mentir y a estar en el poder. Pero recordad, porque es muy importante señalarlo, comentábamos antes, Víctor de Aldama está colaborando con la justicia, todo lo que está denunciando se está cumpliendo punto por punto. Esto no es el caso Koldo, esto no es el caso Ábalos, esto no es el caso Santos Cerdán. Esto es el caso PSOE y esto es el caso Pedro Sánchez. Atención, porque Víctor de Aldama ya está apuntando directamente al presidente del gobierno. En el ministerio no solamente había un Víctor de Aldama, había muchos Víctor de Aldama. A mí me decían que parte de ese dinero que yo entregaba iba para el partido, para la financiación del partido. El que yo sepa, decía Koldo? Sí, claro. El que yo sepa, esa financiación, siendo dinero de financiación ilegal. Esto es un hecho que ya se ha hablado y que se ha denunciado. Entonces, aquí se está demostrando que lo que hoy el señor presidente ha dicho, una vez más, ha vuelto a mentir. Porque sí hay financiación ilegal del partido, con todo este dinero BEI. Nadie mueve un dedo sin que el presidente lo sepa. Si el presidente tiene algo es que lo tiene que controlar absolutamente todo. Bueno, pues para tratar este y otros escándalos relacionados con la corrupción del Partido Socialista contamos con Guadalupe Sánchez, grandísima abogada del despacho Novalex. ¿Qué tal, Guadalupe? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manuel? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Ya sabes que vengo encantada. Pues es un placer contar contigo, pero es que además tú tienes, has publicado varios libros, pero uno de ellos es Crónica de la degradación democrática española. Estamos asistiendo a una degradación inédita en la historia de la democracia española, Guadalupe. Sí, efectivamente. Vamos a ver, desde que esta gente llegó al poder, pusieron en marcha una maquinaria de degradación democrática institucional sin precedentes como en la historia de nuestro país. Como yo siempre digo, la degradación institucional y democrática no solo busca aferrarse al poder y conseguir eludir los mecanismos de control, sino que el fin último de todo esto es la impunidad. ¿Y por qué va a querer alguien la impunidad, Manuel? Si no es precisamente para no responder ante la justicia por los delitos que hayan cometido o puedan cometer. Ahora estamos viendo a raíz de los informes de la UCO que todas estas reformas legislativas
que se vienen produciendo desde que llegó el Partido Socialista de Pedro Sánchez al poder, no solo procurando la impunidad de los socios, sino también intentando intervenir el Poder Judicial, pues tienen un objetivo muy claro, que es al final evitar que los suyos, tanto miembros del Partido Socialista como el entorno del presidente, pues tengan que responder por sus presuntos delitos, siempre presuntos, ante los tribunales. Esto es gravísimo porque esta misma semana, claro, el informe de la UCO, digamos que ha opacado los diferentes escándalos que se vienen sucediendo, como por ejemplo esta misma semana, Fiscal General del Estado, auto de procesamiento, Álvaro García Ortiz se va a sentar en el banquillo de los acusados. Y Guadalupe, increíble, inédito, no solo en España, sino en cualquier país mínimamente serio, quitando Burkina Faso, Uganda, yo qué sé, Bolivia. No dimite, Guadalupe, no dimite. Sí, bueno, es cierto que es un hecho histórico, es la primera vez en la historia de la democracia española que un fiscal general ya no es que esté investigado, que ya es por sí lo suficientemente grave, sino que está procesado y seguramente acabará sentándose en el banquillo de los acusados, acabará siendo juzgado. A este respecto, mira, lo más grave de que el fiscal general del Estado no quiera dimitir y, por supuesto, respetando su presunción de inocencia, porque como cualquier otro ciudadano tiene todo el derecho del mundo a defenderse. Lo que pasa es que su situación es mucho más comprometida que si se nos procesa cualquiera de nosotros, Manuel, porque él es el máximo responsable del Ministerio Fiscal. A la Fiscalía, como bien saben todos nuestros oyentes, le corresponde velar por el cumplimiento de la legalidad. Y el máximo problema que representa el hecho de que García Ortiz encabece la Fiscalía es que, en su caso concreto, el fiscal que tiene que tomar posición en relación a cómo debe enfocarse su asunto depende jerárquicamente de él. Es decir, tiene obligación cualquier fiscal que esté por debajo de García Ortiz, que son todos, tiene obligación de obedecer, para que la gente me entienda. Y claro, esto pone a la Fiscalía en una situación insostenible. Acabamos de conocer precisamente esta misma mañana que la Fiscalía, en el caso del fiscal general, pide que se archive la investigación. Ha recurrido el auto del instructor, del magistrado Hurtado, porque considera que no hay indicios suficientes para procesarle. Claro, pero ¿quién es la Fiscalía en este caso? Pues es la número 2 de García Ortiz, una señora a la que nombró García Ortiz. Es decir, la posición de la Fiscalía en este caso concreto dista mucho de poder ajustarse a los cánones de independencia que se exigen en el Ministerio Fiscal, y esto pues nos pone en una situación en la que digamos que la imagen que se traslada a la ciudadanía de una institución tan importante como el Ministerio Fiscal pues queda muy deteriorada. Y luego tenemos, Guadalupe, la reforma judicial de Bolaños, porque esto es gravísimo, que ha provocado además paros esta misma semana por parte de jueces y fiscales contra el riesgo de politización de la justicia, contra la independencia judicial en España como consecuencia de esta reforma. Porque claro, la reforma de Bolaños contiene muchos puntos, pero el punto esencial, a mí el que me parece más grave, más peligroso, aparte del intento de meter por la puerta de atrás a miles de jueces sin aprobar una oposición, el riesgo está en que, claro, quieren que la instrucción de los casos en materia penal pase de los jueces a los fiscales, a la Fiscalía. Y la Fiscalía, tal y como acabas de explicar, Guadalupe, es un ministerio, un órgano jerárquico que depende del fiscal general del Estado, y el fiscal general del Estado depende del Gobierno. Es decir, que en la instrucción de los casos, en última instancia,
quedaría en manos del gobierno. Y esto significa, entre otras cosas, corrígeme si me equivoco, que la UCO, la que está ahora investigando los casos de corrupción del PSOE, pasaría también a manos de los fiscales. ¿Qué podría pasar entonces, Guadalupe? Efectivamente, nada de lo que hemos venido viendo a lo largo de estas semanas hasta llegar aquí es casual, porque aunque ahora ya a raíz del último informe relativo a Santos Cerdán, Ábalos y Koldo, el tema de las comisiones, ya se ha despejado el motivo por el que estábamos viendo esa campaña política y mediática desde el Consejo de Ministros, etcétera, etcétera, contra la UCO y contra determinados jueces, pues bueno, ya estamos viendo que todo forma parte de una estrategia orquestada para desacreditar a los instrumentos de fiscalización, lo que se conoce como contrapoderes, de acuerdo a los resortes con los que cuenta el sistema para investigar a los miembros del legislativo y sobre todo del poder ejecutivo. Todas estas reformas que ha venido anunciando Félix Bolaños durante esta legislatura tienen como objetivo último esto que he comentado al inicio de mi intervención: impedir que las personas del entorno presidencial, que los miembros del Ejecutivo respondan ante los tribunales. Empezamos con la ley de amnistía, que como ya hemos dicho tantas veces, es un intercambio de impunidad a cambio de votos. Seguimos con ese intento de desnaturalizar, de dejar casi sin efecto la figura de la acción popular para evitar que las denuncias de asociaciones y de ciudadanos den lugar a casos como el de Begoña Gómez o el de David Sánchez. Ahora continuamos con encomendar la instrucción a los fiscales. En primer lugar, Manuel, como bien has señalado, encomendar la instrucción a un órgano jerarquizado cuya cabeza visible es nombrada por el Ejecutivo y cesa con el Ejecutivo y sin garantizar la autonomía funcional de los fiscales que investigan casos de corrupción, es decir, sin establecer mecanismos para que esos fiscales que jerárquicamente dependen del fiscal general, en este caso García Ortiz, puedan no seguir sus instrucciones, al menos en determinados asuntos, pues por motivos justificados, pues nos sitúa a que al final quien va a tener la última palabra sobre qué investigaciones se llevan a término y sobre qué investigaciones se archivan va a ser el fiscal general del Estado, que es García Ortiz. Fíjate cómo será la cosa, que una de las reformas que ha anunciado Bolaños en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es desacompasar el nombramiento, el cese del fiscal general con el cese del Ejecutivo, es decir, que aunque cese el gobierno, en este caso se marchara Pedro Sánchez, seguiría al frente el fiscal general del Estado, a García Ortiz. Pero es una reforma que se anuncia sin venir de la mano de la más importante, que sería, continúa García Ortiz, pero se garantiza que los fiscales que dependen de él, en según qué asuntos y de forma justificada, no tengan que seguir las órdenes que se les imparten desde arriba. No, eso no se ha hecho ni se va a hacer. Entonces, al final, todo dibuja un panorama que lo que se pretende es efectivamente eludir, responder ante todos estos escándalos de corrupción que sabemos y los que nos quedan por saber, y esto explica toda esta campaña contra los jueces y toda esta campaña contra la UCO y toda esta trama de fontaneros, ¿verdad?, que hemos conocido y que tenían como objetivo justificar estas reformas. Guadalupe Sánchez, abogada de Novalex, como siempre, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias a vosotros, Manuel. Un abrazo. Gravísimo, Noelia, el hecho de que si sale adelante esta reforma, muchos casos, todos los relacionados con la instrucción de casos penales, incluyendo casos de corrupción,
pasarían a manos de la Fiscalía General del Estado. Bueno, la Fiscalía acaba de pedir que se archive el tema de García Ortiz porque dice que no hay ninguna prueba. No hay nada. Y el del hermano también, no hay nada. Y la mujer, claro, no hay nada. Recordemos otra frase clave de Pedro Sánchez. ¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está. Efectivamente, ¿no? Pues ya está, ¿no? Esto es un drama absoluto lo que tenemos por delante, pero yo estoy convencida de que no se saldrán con la suya, que no van a intervenir el Poder Judicial y ellos lo saben, por eso esos ataques, por eso esa deslegitimación permanente, por eso un ministro de Justicia deslizando que hay jueces que prevarican, por eso lo de la UCO patriótica, por eso ese intento de señalar y atacar permanentemente, pero no se saldrán con la suya. Es un gobierno de fontaneros y electricistas, con todos los enchufados que hay también. Con el respeto, claro, ya quisieran tener la dignidad. Le gusta mucho el obrero y la FB. Tener la dignidad de cualquier fontanero, por supuesto, fontanero electricista por la cantidad de enchufados que hay, aparte de los que limpian tuberías. No solamente una frase, todos los autócratas sonríen igual. Sí. Y Sánchez especialmente, efectivamente. Por bueno, a ver, Adrián, cuéntanos cuál ha sido el resultado de la tuita encuesta. Pues hoy preguntábamos a los oyentes si creen que Sánchez conocía la trama corrupta de Cerdán, Ábalos y Koldo. Y nuestras opciones eran que no sabía nada, tan solo lo sabía o lo sabía y participaba. Pues un 84% cree que lo sabía y participaba. Muchísimos los mensajes de nuestros oyentes y así que vamos a escucharlos. Hola, buenos días. Sánchez conocía de sobra a esta pandilla. Si se recorre en toda España haciendo proyectos, ¿cómo no iba a conocerlos? Lo que pasa es que eso es la excusa estúpida que no se la cree nadie, que dice este hombre que está completamente acorralado. Yo no solo creo que lo supiera, sino que es el instigador de todo lo que está pasando. Buenos días. Sánchez no solo lo sabía, sino que está participando en ello. Y si no, ¿de qué tantos vuelos a República Dominicana y por qué tanto Felipe González como José Bono tienen también nacionalidad de la República Dominicana? Queda mucho por salir y nos vamos a escandalizar. Buenos días, Es Radio, buenos días La Trinchera, buenos días Manolo, buenos días a todos. ¿Cómo que si lo conocía? Era el director, es el número 1, lo tenía claro. Él daba las órdenes de lo que había que hacer y los otros se encargaban cómo había que hacerlo. Necesitamos tanto y ya está. A todo esto ha debido hacer una buena hucha, porque las vacaciones se las pagamos, los traslados, los alojamientos, pero aquí el campeón contra la corrupción se lo lleva crudo. Sánchez sabe todo, todo. No sé a quién quiere engañar, pero está al tanto de todo y es el que maneja los hilos. Él y todos esos asesores que pagamos todos. Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. Yo creo que sí lo sabía, claro que lo sabía. Si no, la pocera ya... Quiero a Balas, claro que quería Balas. Balas era el que estaba detrás de todo este informe y creo que Balas será el que pase a registrar la Moncloa. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Luis Fernando Quintero, amigo. Muchas gracias. Vaya día para estar aquí en La Trinchera. Vaya día. Fran Carrillo. Yo pido perdón también a la ciudadanía. Un placer, como siempre. Noelia Núñez, pues yo ni permiso gracias. ni perdón y ellos que sigan en el búnker, que nosotros seguiremos dando caña en La Trinchera. Sí, señor. Sí, por cierto, me gusta mucho que hayan escogido en Moncloa el término de búnker, porque a mí me recuerda mucho a la película del hundimiento. En ese búnker en el que estuvo Hitler con su camarilla y acabó mal la historia para Hitler, ¿verdad? Hitler y Goebbels. Acabó muy mal para ellos. Delirando, pero lo de Goebbels es porque sigue los principios de la propaganda de Goebbels, este gobierno, no hay que olvidarlo. Un gran meme de esa película que ya circula por redes sociales. Maravilloso. Sí. Bueno, señores, nosotros continuamos. Ahora vamos con la trastienda a repasar las principales noticias económicas de la semana y después nos vamos un poco de viaje para desengrasar tanta basura en el gobierno y en el Partido Socialista. La Trinchera de Llamas. Es Radio.